Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Miren, ahora abrimos un nuevo tema que es la competencia. Ya vimos la jurisdicción, ahora vamos a ver la competencia. Son temas muy relacionados el uno con el otro, pero hay que hacer distinciones. ¿Qué es la competencia? Miren, quisiera que cada uno de ustedes que me hacen favor de ver estos videos, imaginen, según su vocación, quien sienta interés, gusto por el derecho penal, imagínese ser juez penal. A lo mejor otro de ustedes tiene mucha vocación por el derecho familiar. Bueno, imagínese en este momento que es juez en materia familiar. A lo mejor otros de ustedes tienen gusto por el derecho civil. Bueno, imagínense ser jueces en materia civil. Otros de ustedes imagínense que son magistrados, es decir, que conocen en segunda instancia de los recursos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de primera instancia. Ahora, ¿qué tienen de común el juez penal, el juez civil, el juez familiar, el juez, el órgano, el tribunal de segunda instancia o segundo grado? Y también podríamos seguir poniendo ejemplos. Otros imagínense ser jueces civiles, pero de oralidad. Otros imagínense ser jueces familiares de oralidad. Fíjense ustedes, ya llevamos una buena clasificación. Les voy a decir lo siguiente: todos ejercen la misma jurisdicción. Lo que tienen de diferente es la competencia. Cada quien ejerce jurisdicción en el ramo de su competencia. El juez penal, pues, ejerce jurisdicción únicamente en materia penal. El juez de lo civil ejerce la misma jurisdicción, pero limitadamente en el derecho civil. El juez de lo familiar ejerce jurisdicción, la misma jurisdicción, pero limitadamente a la materia familiar. Y quienes de ustedes sean jueces civiles de oralidad y jueces familiares de oralidad, pues ejercerán la misma jurisdicción, pero con una competencia muy delimitada para estos dos ejemplos. El órgano superior, el Tribunal Superior de Justicia, conoce en apelación, ejerce la misma jurisdicción. Lo que tiene de diferente es la competencia. Bueno, pues fíjense ustedes, cosa interesante, pudiéramos decir en un resumen que la jurisdicción la ejerce el órgano jurisdiccional al tramitar el proceso y al resolver el litigio, al resolver la controversia. Pero eso sí, cada órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción en su respectiva rama, en su respectiva, pues, limitación. ¿Quién señala dónde es señalada la competencia? Desde luego en la ley. Cada organización jurisdiccional tiene su propia ley orgánica y ahí se señalan, pues, las diversas competencias de los diversos órganos jurisdiccionales. Un poquito también las leyes procesales también se encargan de delimitar las competencias. Bueno, antes de seguir adelante, quiero hacerles una aclaración, abrir un paréntesis y hacer una aclaración. Hay una clasificación, pues, muy famosa, vamos a trabajar con ella, que divide a la competencia en dos renglones. En un primer renglón, competencia objetiva. Repito, en un primer renglón, competencia objetiva. En un segundo renglón, competencia subjetiva. Vamos
por un momento a dejar de lado la competencia subjetiva, volveremos sobre ella, pero ahorita vamos a hablar de la competencia objetiva. Bueno, pues fíjense ustedes que hay criterios para delimitar la competencia. Se los voy primero a enunciar uno a uno y después de enunciados los explicaremos también uno a uno. Entonces, el orden es lo de menos, yo lo enunciaré en un orden, pero repito, el orden realmente no es tan importante como sí conocer los criterios de competencia. Primer criterio de competencia que les enuncio es competencia por materia. Competencia por materia. Segundo criterio de competencia, competencia por cuantía. Tercer criterio de competencia, competencia por grado. Cuarto criterio de competencia, competencia por territorio. Quinto, competencia por prevención, como de prevenir, prevención, competencia por prevención. Otro criterio más de competencia que hay que agregar es la competencia por turno, también llamada por reparto o por repartimiento. Competencia por turno o por reparto o por repartimiento. Otro criterio más de competencia, competencia por conexión. Y todavía podríamos hablar de otro criterio más de competencia por atractividad o por atracción. Bueno, ya quedaron enunciados, ya hasta perdí la cuenta, han de ser como 7 u 8, pero esos son los criterios de competencia. Una aclaración. Los criterios de competencia van dirigidos al legislador. ¿Para qué? Para que el legislador adopte a lo mejor 4 o 5 o 6 de ellos. Raramente un legislador adopta simultáneamente todos los criterios de competencia, sino que adopta los criterios de competencia y legisla, pues, de acuerdo a las necesidades específicas que quiere resolver. Bueno, cerramos el paréntesis. Tomamos el primer criterio de competencia, es la competencia por materia. Se refiere a la rama del derecho de fondo con la cual el órgano jurisdiccional, tramitado el proceso y en el momento de dictar sentencia, pues ese juez va a aplicar la rama del derecho de fondo con la cual debe resolver la controversia. Y hablamos, por ejemplo, de competencia en materia civil, es decir, el juez en sentencia resolverá la controversia aplicando el derecho civil. Hablamos de competencia familiar. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el juez en sentencia aplicará normas de fondo del derecho familiar. Hablamos de derecho de competencia penal. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el juez en sentencia aplicará el derecho penal y así sucesivamente. Claro, para el órgano de segunda instancia, que aplicará pues según también su competencia, pero nada más que en segundo grado. Entonces, competencia civil, competencia penal, competencia familiar, pues es una clasificación fácil. Hay jueces de lo civil, hay jueces de lo penal, hay jueces de lo familiar. Cada uno aplica en sentencia pues la rama del derecho de fondo que debe aplicar. Segundo criterio de competencia es la competencia por cuantía. Se refiere a pesos y centavos en nuestro país, pesos y centavos, es decir, se refiere a la unidad económica circulante en un país determinado. En México circula el peso, a lo mejor en otro país pues circula el dólar. Bueno, la competencia por cuantía se refiere a cuantías económicas. Así, por ejemplo, los jueces
civiles de oralidad conocen de cuantías pequeñas, de cuantías mínimas, mientras que los jueces de lo civil conocen de cuantías superiores. Es decir, fíjense que hace un momento les decía que estos criterios de competencia van dirigidos al legislador. Hay veces en que el legislador no quiere adoptar un criterio de competencia por cuantía, pues porque no siente que no es apropiado. Miren, por ejemplo, en asuntos de derecho familiar, pues suelen los legisladores no adoptar el criterio de la cuantía. Bueno, otro criterio de competencia es la competencia por grado. ¿A qué se refiere? A niveles de jurisdicción. Primer nivel de jurisdicción, segundo nivel de jurisdicción. O en otras palabras, lo mismo, pero en otras palabras, primera instancia y segunda instancia. Es decir, hay órganos jurisdiccionales, generalmente se llaman jueces, que conocen en primera instancia, en primer nivel, en primer grado. Se tramita el proceso y si una de las partes está inconforme con la sentencia, o a lo mejor ambas partes se sienten inconformes con la sentencia, ¿por qué? Porque consideran que el juez se equivocó al aplicar el derecho o el juez cometió errores al valorar las pruebas. ¿Qué puede hacer la parte que se siente agraviada, la parte que se siente perjudicada? Individualmente, interponer recurso de apelación. ¿Y qué hace el juez? Recibe el recurso y eleva al superior. Y el superior conocerá en segunda instancia. El superior ejercerá la misma jurisdicción, pero con competencia de segunda instancia, de segundo grado, de segundo nivel. No todos los procesos son apelables. Hay asuntos en que no procede el recurso de apelación. ¿Y qué quiere decir? Que la sentencia que dicte el juez, pues ya fue la última palabra, porque es inapelable. Claro, siempre cabe la posibilidad de que contra la sentencia inapelable de única instancia, si una de las partes se siente agraviada, podrá promover el juicio constitucional de amparo. Pero el juicio constitucional de amparo no es segunda instancia. ¿Qué es el juicio de amparo? Pues es un juicio constitucional, regido incluso por otra ley muy diferente. Por ejemplo, el juez que tramitó el proceso aplicó su propia ley procesal, pero el juicio de amparo, que no es segunda instancia nunca, el juicio constitucional de amparo se rige por otra ley diferente que se llama ley de amparo. Bueno, pero en fin, de eso no quiero enredarlos por este momento. Entonces ya llevamos competencia por materia, por cuantía, por grado. Cuarto criterio de competencia, competencia por territorio. Competencia por territorio. Hace referencia a demarcaciones territoriales. Hace referencia a circuitos. Miren, ahorita vamos a centrar nuestra atención en la federación. Pues la federación tiene su poder ejecutivo federal, su poder legislativo federal y claro, su poder judicial federal. Pues fíjense que el territorio nacional es tan amplio, tan grande, pues que es necesario subdividirlo en territorios, en porciones, se llaman circuitos oficialmente. Y ese trabajo, esa tarea ya está hecha. ¿Quién se encarga por ley de subdividir al territorio nacional en circuitos? El Consejo de la Judicatura Federal. Bueno, pues ya el territorio nacional desde hace mucho tiempo está dividido en circuitos. ¿Para qué?
para que en cada circuito residan varios jueces de distrito y también que en el mismo circuito residan varios tribunales unitarios de circuito. ¿Y para qué más? Para que en el mismo circuito residan varios tribunales colegiados de circuito. Es decir, cada juez, cada tribunal unitario de circuito y cada tribunal colegiado de circuito ejercerán ellos la misma jurisdicción. ¿Qué tendrán de diferente? La competencia. Bueno, pues como ven, competencia por territorio, pues es fácil de entender. Otro criterio de competencia se llama competencia por prevención. ¿A qué se refiere? El primero en conocer, ese es el que va a tener a su favor la competencia. Miren, hay un ejemplo que me gusta narrarlo, es un poquito fantasioso, pero creo que es fácil de entender. Pues imaginen ustedes que yo quisiera privar de la vida a un supuesto imaginario. Imagínense que yo tuviera un enemigo imaginario y hago planes para privarlo de la vida y a lo mejor compro una caja de chocolates, por ejemplo, en el estado de Puebla y con un trabajo casi artesanal inyecto veneno a cada uno de los chocolates, vuelvo a envolver los chocolates ya envenenados en una bonita caja con buena presentación y la envío para que le sea entregada la caja a mi enemigo, pero mi enemigo radica, está domiciliado en el estado de Veracruz. Entonces, fíjense, yo empecé a preparar el delito en el estado de Puebla, pero la caja de chocolates viajó y en su viaje abandonó el estado de Puebla, penetró en el estado de Veracruz, le llegó a mi enemigo a su domicilio en Veracruz, los prueba, los saborea en Veracruz y termina mi enemigo muriendo en Veracruz. ¿Quién va a ser la autoridad competente para primero investigar este delito y en su momento que el delito sea jurisdiccionalmente procesado? Pues fíjense ustedes, hay un criterio de prevención. La autoridad, puede ser la de Puebla o la de Veracruz, que primero conozca y empiece a investigar ese delito, será la que de ahí en adelante tendrá la competencia. Competencia por prevención, el primero en conocer. Fíjense que este criterio de competencia aquí en la Ciudad de México, que antes se llamó Distrito Federal, pues en la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia estaba regulado este sistema de competencia por prevención. Fíjense, sucedía algo que no debía haber sucedido, pero ¿qué sucedía? Siempre, vamos, desde hace muchos años, esta ciudad ha sido muy poblada, ha estado muy poblada, ha tenido muchos abogados, muchos despachos de abogados, y en cada despacho de abogado, bueno, pues se preparaban sendos escritos de demanda. ¿Y qué sucedía cuando los diferentes abogados de los diferentes despachos terminaban de preparar su demanda, ya la tenían, ya estaba terminada, hecha, firmada, pues podía presentarla el abogado ante el juez de su elección? Me explico. Si la demanda era competencia de juez civil, pues fíjense que en aquella época había no un juez civil, no un único juez civil, sino había una pluralidad de jueces de lo civil. Y entonces cada abogado presentaba su demanda
en el juzgado civil de su elección. Y muchas veces sucedía algo que, repito, no debía haber sucedido, pero imagínense, era lógico si un abogado había hecho su carrera de derecho y había sido compañero, pues y había hecho su grupo de amigos entre compañeros, y uno de esos compañeros, la vida, pasando los años, lo llevó a ser juez, a desempeñarse como juez, y a lo mejor, fíjense, el abogado postulante, el abogado litigante, pues tenía a un conocido, y no incluso podía ser su amigo, y a lo mejor hasta su compadre, que era juez. Pues fíjense, ese abogado tenía toda la libertad de presentar su escrito de demanda ante ese juzgado en el cual era juez, su compañero, su amigo, su compadre. ¿Con qué esperanza? Pues con la esperanza de que ese juez amigo, compadre, conocido, le ayudara, le diera una manita. Bueno, pues fíjense ustedes, otras veces los abogados litigantes, cuando eran actores, no buscaban tanto al juez, sino al secretario de acuerdos, que también pues, es una figura bastante importante, de trascendente importancia en cualquier trámite de juicio. Otras veces el abogado actor buscaba al actuario que a lo mejor era, repito, su amigo, su compañero, su conocido. Bueno, pues fíjense que, ¿qué sucedió en aquellos ya lejanos años? Pues sucedió que las autoridades se dieron cuenta de que al final de cada año judicial, al final de cada año, había juzgados que tenían sobrecargas excesivas de trabajo y había otros juzgados que tenían muy bajas cargas de trabajo. ¿Qué está sucediendo aquí? Pues se preguntaron las autoridades. El legislador dijo, no, 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 vamos a legislar, y en lugar de que exista competencia por prevención, es decir, que cada abogado litigante presente su escrito de demanda ante el juez de su elección, vamos a legislar, a reformar lo que haya que reformar, las leyes que haya que reformar, para suprimir, para abrogar la competencia por prevención y en su lugar legislar una competencia por turno o por reparto o por repartimiento, se llama de cualquiera de las tres maneras. ¿Qué quiere decir? Allá por la década de los fines de los años 70 y principios de los 80, el legislador legisló y entonces dispuso que existiera una oficina receptora común. Se llama Oficialía de Partes Común. ¿Cuál es la función de esta oficina receptora común? Que todos los abogados actores, o bien el pasante de cada abogado, se presente con la demanda en la mano y los documentos acompañados a la demanda en la oficina receptora común, es decir, en la oficialía de partes común. Haga la fila que tenga que hacer, llegará un momento en que sea atendido. ¿Y qué hace la oficina receptora común? Oficialmente le recibe la demanda con todos los documentos y claro, pues esa oficina receptora común lleva el turno. ¿Y de qué se encarga el turno? De distribuir entre los diversos jueces. Si hay más de 60 jueces de lo civil, bueno, pues el turno, se lleva un turno para que conforme al turno, rigurosamente, las demandas les sean turnadas por turno, repito, a los diferentes jueces. Ahora, nada más que les tengo una noticia. Los empleados de la oficina receptora común, es decir,
los empleados de la Oficialía de Partes Común realmente físicamente no llevan el turno, ni siquiera el director de esa oficina. No, ahora que hay tecnología, hay sistema de cómputo con una computadora central y muchas terminales, y ese sistema de cómputo está programado para llevar el turno, de manera que ningún empleado, ni siquiera el director de la Oficialía de Partes Común, puede saber de antemano cómo va el turno. Y a veces alguien podría pensar, pues yo soy muy amigo del juez, por ejemplo, sexto de lo civil. Bueno, pues soy el abogado actor, llego, me formo en la fila de la Oficialía de Partes Común y me pongo muy listo para ver en qué juzgado va el turno y procuro formarme, pues, en el lugar apropiado, estratégico, para que mi demanda le llegue al juez sexto de lo civil, cuyo titular es mi amigo. Bueno, pues no se puede. Fíjense que el sistema de cómputo lleva el turno con un sistema aleatorio. ¿Qué quiere decir? El sistema de cómputo, hagan de cuenta, recibe la primera demanda y pone a trabajar su programación y aleatoriamente, es decir, a la suerte, al azar, señala que el siguiente juzgado al que le toca esa demanda es el juzgado décimo. Bueno, llega el siguiente abogado que presenta su respectiva demanda y el sistema de cómputo puede señalar a otro juzgado, por ejemplo, el 25º de lo civil. Es decir, está hecho, está programado de tal manera que ningún abogado observador o pasante de abogado, también observador, pueda adivinar el turno. Es completamente aleatorio. Pero eso sí, el sistema de cómputo está programado de tal manera que al final de cada año judicial, el final de cada año judicial es allá por noviembre, el último día de noviembre, bueno, que al final de cada año judicial los diferentes jueces tengan, en lo posible, idénticas cargas de trabajo. De manera que, fíjense ustedes, ya no tenemos en esta ciudad, para los asuntos civiles y familiares, competencia por prevención, ya no, ahora es la competencia por turno. Bueno, llevamos competencia por materia, cuantía, grado, territorio, competencia por conexión. ¿A qué se refiere? Miren ustedes, hay asuntos, hay litigios que son diferentes. Bueno, son diferentes, sí, pero también, de alguna manera, aunque sean asuntos diferentes, son conexos entre sí. ¿Y qué quiere decir? Que dos asuntos diferentes sean conexos entre sí, que algo tienen en común, que sea razonablemente conveniente que en lugar de que conozcan por separado jueces diferentes, conozca mejor un único juez y resuelva en una única sentencia pues esos asuntos que son diferentes aunque conexos. Miren, en materia penal hay juicios penales conexos. Imagínense ustedes, hay personas que hacen del delito, hagan de cuenta, una verdadera carrera, un verdadero oficio, y se dedican a cometer muchos delitos y tienen habilidad para cometer esos delitos. Y a veces sucede, llega a suceder, que una persona, hagan de cuenta, vamos a ponerle el nombre imaginario de Pedro Pérez, está siendo procesado en este momento en el juzgado, por decir un número primero penal, pero ese mismo procesado, Pedro Pérez, tiene otro proceso en el juzgado duodécimo penal y a lo mejor hasta otro proceso en el juzgado 15º de lo penal. Bueno, fíjense, es el mismo procesado. ¿Se pueden acumular esos diferentes procesos? Sí,
ante un único juez. Entonces, fíjense, son procesos diferentes, pero ¿qué tienen en común? Pues que son procesos en que el procesado, el imputado, es el mismito. Se pueden acumular. Existe acumulación en todos los procesos, entonces competencia por conexión. Bueno, pues si les parece bien, por lo pronto, para no cansarlos, aquí interrumpimos y continuaremos en una próxima sesión. Que estén ustedes todos muy bien. Ha sido un gusto.